¿Qué onda, jóvenes PvPeros y no tan jóvenes? Yo soy Raxo y vengo teniendo un video más al canal donde vamos a estar viendo el equipo de nuestro buen amigo y hermano Mongo Ketchup. Mongo Ketchup, gente, el cual ya es alguien muy conocido en el PvP, gente. Juega con pertenece al equipo de Aztec League y también ha estado en otros equipos, gente, en las distintas ligas que hay. Arena Legendaria, en su momento TCO, entre tantas y tantas. Ahí lo hemos visto a nuestro buen amigo y hermano Mongo, a cual, gente, le mandamos un saludo y agradecemos que nos pasara lo que viene siendo la estrategia y el equipo con el cual te lo estoy mostrando, gente. Créanmelo, está buena. Es sencillo, es quitarle al counter a Skarmory. Y Skarmory hace de las suyas, gente. No crean que es tan sencillo tirarnos a un Skarmory si no hay un eléctrico de por medio. Así que, gente, te voy a invitar a que dejes un buen like y te suscribas al canal. Eso a mí me ayuda un montón, gente. Ya estamos cerca de los 1500 suscriptores y solamente lo vamos a lograr con tu ayuda. Así que no seas malito, pícale al botón de suscribirte, créemelo, no te vas a arrepentir. Y tenemos grandes cosas que se vienen para la temporada número 19 de Pokémon Go en Go Battle League. Pero bueno, mucho bla bla bla, menos tap tap tap. Vamos a estarle dando lo que vienen siendo las batallas, donde vamos a estar viendo que Clocksire, nuevamente repito, es un Pokémon el cual no necesitas dejarle ningún escudo por su misma composición y su mismo tanqueo. El Pokémon se puede valer por sí mismo. Y aquí vamos a estar viendo ni más ni menos que Sableye contra lo que viene siendo su Mandibuzz, donde ya nada más con llegar a lo que viene siendo una retribución vamos a estarnos derribando lo que viene siendo ese Mandibuzz. Y bueno, a lo que voy, Sableye, les repito, nada más no encontrándose lo que viene siendo un hada, puede barrer con equipos enteros, puede barrer con 2 o hasta 2 Pokémon y medio. Así que cuidado con Sableye. Skarmory, el cual va a estar tanqueando, gente. Él se dedica a ese tema, a estar tanqueando los cargados. Aquí hace escudo al rival de la ave brava, no pasa nada. Nosotros entramos con Clocksire. ¿Por qué haces eso, Raxo? Porque pues la avalancha le va a doler ya con 2 veces bajada la defensa. Y todavía me sirve Skarmory para aventarnos otro ave brava más a lo que se nos llegue a presentar. Uno nunca sabe cuándo sea necesario una ave brava. Aquí vamos a estar recibiendo otro golpe cuerpo. Y lo que les digo, el tanqueo que tiene Clocksire está muy pasado de lanza, está muy insano, está muy bueno para cuando tú lo tienes. Cuando no, es un problema andante. Aquí vamos a estar viendo que saca otro golpe cuerpo. Nosotros ahí malamente quisimos tener bastante energía para sacar provecho y eso nos jugó en contra. Punto clave, no hagan eso. Ustedes están viendo que puede costarte el recibir otro cargado que te va a condicionar un escudo o la estrategia. Mejor descarga energía. Es más importante eso que jugártelas a que si puedas o no puedas llegar. Siempre hay que jugar a la segura. Eso es el consejo que nos sigue nuestro buen amigo y hermano Raxo. Así que pues bueno, gente, vamos a estar viendo lo que viene siendo Lantur, el cual va a estar aventando un sur. Nosotros vamos a estarle aventando un retribución, el cual, gente, si no es fantasma, pega bastante lo que viene siendo esa retribución, el cual ya miren ustedes cómo dejamos a lo que viene siendo ese Lantur muy tocado. Avienta su ataque trueno, no pasa nada, lo tiramos y estamos cerquísimas de un retribución. Pero para evitar cosas y irnos por la segura, nos vamos por un juego sucio y derribamos a lo que viene siendo ese Dragonite. Aquí pasamos al siguiente match, donde no es favorable para nosotros, pero sí acondicionamos el que utilice escudos. ¿Por qué? Yo puedo estar dejando pasar un cargado, el cual va a estar siendo escalar. Bueno, ahí no era tan bueno. Esperábamos un viento helado. Pero pues no pasa nada. Aquí vamos a estar aventando lo que viene siendo nuestro ataque celestial.
el escudo me sirve, tengo todavía ventaja. Vamos a entrar con Sableye. ¿Por qué con Sableye y no con Clocksire? Porque pues tiene viento helado y tiene escalar, que son súper eficaz a Clocksire. Y pues no se trata de eso, se trata de tratar de hacer brillar a Clocksire, porque Raxito es muy manco, así como lo oyes. El canal donde el creador de contenidos avienta jugadas maestras y manqueadas en un mismo combate. Aquí vamos a estar viendo lo que viene siendo otro canto helado. Estamos en igualdad de condiciones. Nosotros entramos con Clocksire. ¿Por qué haces eso? Porque tengo bajado lo que viene siendo el ataque de Sableye. Y Sableye es buenísimo siempre y cuando no le toque lo que viene siendo las estadísticas a nuestro duendecillo amarillo. Aquí aventamos lo que viene siendo un roca afilada. Nosotros estamos viendo, estamos calando, ya vimos, tratamos de que no nos deje de tal manera que nos puedan farmear. Aventamos ahora sí lo que viene siendo un roca afilada, el cual gente le va a doler bastante, demasiado lo que viene siendo ese Altaria. Nosotros vamos a estar viendo que el rival va a estar haciendo ni más ni menos que la entrada de Froslass, donde vamos a tener ya un juego sucio. Le vamos a quitar bastante a ese Froslass. Miren ustedes ya como lo dejamos de tocados. Hizo un cambio, no sé para qué, cuando ya está de más lo que viene siendo el combate. Y dime tú qué opinas de lo que viene siendo esta composición de equipo. Para mí está muy bueno, gente, la mera verdad, está muy bueno. Dime tú qué opinas. Aquí vemos a Ferrothorn, que curiosamente avienta Marowak. No entiendo el cambio, porque tenías trueno, o a menos de que llevaras con foco resplandor, si es el único motivo. Aquí entra con lo que viene siendo su Marowak a Lola oscuro. Nosotros aventamos a Sableye. ¿Por qué Sableye? Porque al ser un poquito spammer con lo que viene siendo los masa de hueso, que para mí es mejor hueso palo, pero bueno, en fin, son traducciones. Aquí tristemente nos la aplicó perfectamente el rival a quitarnos los dos escudos, esperando un hueso sombrío. Nunca sucedió. Nosotros tenemos que meter presión ahora sí con lo que viene siendo Sableye, el cual aventamos un juego sucio. Aventamos el segundo, con el cual ya dejamos tocado lo que viene siendo ese Ferrothorn, y tengo atrás a un Clocksire listo y preparado para pelear. Aquí tiran lo que viene siendo nuestro Sableye. Entra ni más ni menos que este querido Drifblim. Algo bien olvidado este Pokémon, pero muy bueno. Aventamos a Vibrava, muy tocado. Entra el tanque de tanques Clocksire, gente, el cual solamente ve a Drifblim, y Drifblim mejor se sale del combate. Aquí pasamos al siguiente match, donde vamos a estar viendo a Whiscash. Aquí en el papel él tiene ventaja porque los escalar nos van a estar pegando demasiado. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar haciendo lo siguiente. Vamos a estar aventando lo que viene siendo una Vibrava, energía de más, para confundirlo y hacerle creer que vamos a aventar un ataque celestial. No cayó en el baiteo, no cayó en la jugada, no pasa nada. Nosotros vamos a llegar a otro Vibrava más, el cual, gente, o dos escudos o se despachan a lo que viene siendo su Whiscash. Y lo aguantó con un PS de vida. Lo aguantó con un PS de vida, maldita sea. No se lo la vaina. Vamos a estar viendo lo que viene siendo su Stunfisk, y esto a mí me da tranquilidad porque tengo un Clocksire, el cual puede tanquear un terremoto. Tiene que llegar otro terremoto para tirarlo, y él inmediatamente hizo el cambio lo que viene siendo su Skarmory al ver a nuestro Sableye. Aquí aventamos juego sucio, ya vamos a dejarle mella, vamos a dejar tocado lo que viene siendo ese Skarmory, y que Clocksire haga de las suyas. Aquí vamos a estar escudando lo que viene siendo un ataque celestial. Nosotros vamos a estar aventando otro juego sucio para ver si le quitamos su escudo, a ver si ya lo suelta o no lo suelta. No lo suelta, va a entrar ni más ni menos que Stunfisk de Galar. Nosotros vamos a llegar a otro juego sucio, el cual, gente, le va a doler bastante lo que viene siendo ese cargado. Aquí ya lo dejamos a 40% de vida, gente, y vamos a estar recibiendo la avalancha. No pasa nada, nosotros entramos con lo que viene siendo nuestro Skarmory. Vamos a obligarlos a sacar el escudo. Aquí aventamos lo que viene siendo un ataque celestial. Ya por fin le sacamos el escudo y vamos a buscar llegar a otro cargado más. Y dijimos, no señor, hay que hacer brillar a Clocksire. Y es lo que les digo, aquí puede aventar su terremoto, lo aguantamos bien.
no puede aventar avalancha porque sabe que no va a caer, ocupa 2 terremotos y nosotros ya cuando le quitamos el escudo aventamos nuestro terremoto y nos llevamos la victoria. Último combate y este está muy bueno, gente. Aquí vamos a estar viendo a Dragonite, el cual el rival hace el cambio, lo que viene siendo su Registeel. Nosotros aventamos a Clocksire y vamos a estar recibiendo el electrocañón, que miren ustedes cuánto daño le hace a Clocksire. Esta es la muestra de por qué Clocksire es muy bueno y tienes que tenerlo a la mano. Tuvimos en noviembre del año pasado su Community Day, gente, así que tienes que tenerlo sí o sí. Si no, apúrale y busca a esos Whoopers de Paldea. Aquí vamos a estar aventando lo que viene siendo otro cargado más de terremoto, el cual conectamos hasta el excelente, despachamos a Registeel y vamos a estar viendo ni más ni menos que la entrada de ese Dragonite oscuro. Nosotros vamos a estar aventando un roca afilada, el cual tiene que escudar, se ve obligado y tiene que aventar cargado. Si nosotros vamos a estar llegando a otro cargado más. Nos quiso hacer un catch, no le dimos la oportunidad, aventamos terremoto y más de mitad de vida, lo que viene siendo el Lantur, que ustedes ya lo vieron, todo el daño que ya consiguió ese Clocksire al entrar lo que viene siendo Registeel. Se comió a Registeel, le quitó la mitad de vida a lo que viene siendo Lantur y todavía le quitó un escudo a Dragonite. El equipo se cuenta solo. Y pues bueno, nuevamente agradezco a nuestro buen amigo y hermano Mongo, el cual, gente, nos permitió traer este equipo para que puedas llegar en lo último que resta de la temporada 18. Nos vemos hasta la próxima.